Gracias al Señor. Si Dios permite, quiero hablar de un tema que toca a todo el mundo. Y eso es, el Señor dice en Jardín Getsemaní, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Sabemos que la victoria sobre el pecado está algo muy importante. Nadie puede vivir con el Señor en el pecado, es imposible. ¿Ya? Es un evangelio del enemigo, del diablo, que dice la gracia cubre todas las cosas. Eso no es la verdad. Cuando hay pecado, no tenemos comunión con el Señor. Pero yo quiero leer todo este pasaje para vemos también la tentación del Señor y la lucha del Señor. En Mateo 26, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzando a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya, y descansad. He aquí ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Aquí vemos que Jesús verdaderamente era un hombre. Sabemos, él era hijo de Dios, pero también hombre. Él tenía las mismas debilidades, pero sin pecado. Aquí el Señor mismo tenía miedo, angustiado. Y en otro pasaje dice que él fue tan angustiado que estaba sudando sangre. Tan grande fue su angustiado, porque él sabía que tengo que pasar. Él tiene que ser capturado y tormentado, pero eso no fue la cosa peor. El problema fue que Dios abandonó a su Hijo por nuestro pecado. Y no solamente él tenía que ir al Hades, al infierno, por 3 días. Y el Señor sabía este gran sacrificio está delante. Eso no fue nada fácil tampoco por el Señor como hombre. Eso tenemos que entender, o tratamos de entender, qué grande fue este sacrificio. Por eso nosotros es innecesario ser alejado de Dios. Si andamos con Él, el Señor está siempre con nosotros. Nadie tiene que sufrir lo mismo sufrimiento como el Señor,
que está separado de Dios. Él sufrió eso por nosotros y por todos en el mundo. El problema es la gente no quieren aceptar o se quieren andar en su propio camino. No le gustan abandonar el pecado. Y cuando él estaba entrando en este jardín Getsemaní, y él sabía, los discípulos no sabían exactamente qué va a pasar. Entonces él tomaba a Pedro, Jacobo y Juan y se alejó un poco de los otros discípulos. Estos 3 discípulos fueron algo especial. Ellos fueron avanzando más en la fe. Por eso siempre él se apartó en algunas ocasiones con los otros. En el monte de transfiguración y cuando él resucitó, levantó esta muchacha y momentos así. Y él dijo a Pedro que tiene que velar conmigo. Aquí vemos Jesús, primera vez en la Biblia leemos que el Señor buscaba consuelo humano. La lucha fue tan grande. La Biblia dice aquí, en gran manera fue su tristeza. Y sabemos también, él ha ido a la cruz voluntariamente. Eso fue la voluntad de Dios, pero él no fue obligado. Él hizo voluntariamente. Y cuando arrestaron los hombres de los fariseos, y Pedro comenzaba a luchar con su espada, quitó una oreja del siervo del sumo sacerdote. Entonces el Señor dijo, déjalo. Yo podría pedir al Padre mío, mi Padre, y él mandaría 12 legiones de ángeles. Esos son más o menos 144 miles de ángeles. Nosotros sabemos un ángel es suficiente para destruir toda esta multitud. Eso no sería ningún problema. Y él dijo, y el Padre va a mandar. ¿Ves? Todos fue voluntariamente. Y en este momento, si él quería alejarse o dejar su trabajo, fíjese la consecuencia por nosotros. No habría esperanza por nosotros. La esperanza por nosotros es por la obediencia del Señor en este momento. Pero ¿qué quiere hablar? Yo quiero hablar de la lucha que él tenía. Él tenía una gran lucha también. Eso pasa también muchas veces en nuestras vidas. Sobre todo cuando uno busca al Señor. Hay luchas. ¿Ya? Para abandonar el pecado y para negar a su propia voluntad. Esas son luchas. Y tú sientes internamente que tú quieres el camino del Señor, pero tu carne te arrastrando a otro camino. Eso también habla Pablo en Romanos 7. Pero quedamos un poco más aquí. Esta lucha tenía el Señor. Por la carne, él no quería sufrir esta cosa. Pero por su espíritu, aquí se trata del propio espíritu, no del Espíritu Santo, del propio espíritu. Por su espíritu, él sabía tiene que cumplir este trabajo por la salvación del mundo. Y eso es la voluntad de Dios. Y en este momento vemos él buscando consuelo o compañía humana. Yo sé, cuando uno tiene problemas grandes, bien grandes, uno buscando a alguien para hablar o desahogarse. Eso no es malo. Si el compañero es una persona piadosa, temeroso de Dios. Pero cuídate hablar con personas, confiar en personas que no teman a Dios o son confundidos. Ellos van a enseñarte cosas malas para destruirte. A lo mejor inconscientemente
pero el resultado va a terminar allá en la destrucción. Muchas veces la gente hoy en día dicen, cuando algún tiene problemas con el matrimonio, entonces la gente dice, ay, divórciate, déjala, y eso es mejor en esta situación. Eso es una mentira. Eso es falso consuelo. Y aquí él quería que Pedro, Juan y Jacobo están acompañando en su momento peor en su vida en esta tierra. Él ha venido para pasar este momento. Y él quería que ellos le acompañen en oración. Eso no es nada malo. Uno cuando tiene problemas grandes, y todos tenemos de vez en cuando, buscamos cierta ayuda en los hombres. No ayuda como Dios, pero alguien que puede entendernos. Y muchas veces la gente no entiende. ¿Y qué pasó con Pedro y Juan y Jacobo? Ellos durmieron. No entendieron la situación en que estaba el Señor. Y él fue de cierta manera triste y dice, ¿no podías velar un momento conmigo? Dice, así que no habías podido velar conmigo una hora. ¿Sabes? Muchas cosas en el Nuevo Testamento está escrito en el Antiguo Testamento. Y esta situación habla el salmista en Salmo 69, versículo 20, al final. Esperaré quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Eso se refiere de esta situación, cuando el Señor estaba en esta situación y buscaba consuelo, buscaba alguien que puede tener compasión. Hay momentos en la vida, esa es la verdad. Nadie puede ayudarte, solamente el Señor mismo. Eso es verdad. Hay momentos, todos te abandonan, como el Señor. Eso pasa también. Prepárate por este momento, ese es el momento peor en la vida. Cuando todos tus amigos, o aparentemente amigos, te abandonan en momentos difíciles. Yo experimenté eso. Son situaciones muy feas. Uno se siente muy mal. Pero eso el Señor permite. Pero una cosa, el Señor nunca va a abandonarnos. Él fue abandonado por Dios, por eso nosotros no tenemos que experimentar eso. Él nunca va a abandonarnos. Pero vemos la lucha del Señor en este jardín, ¿ya? Y su oración. Él dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Ves? La cosa fue tan grave, tan grande. Yo creo nosotros no podemos imaginarnos la cosa tan grande como él tenía que pasar. ¿Ya? Eso fue horroroso. Y él oraba 3 veces. ¿Ya? Y en otra cita dice al final de había orado 3 veces, un ángel fortaleció al Señor. No sabemos cómo, pero vemos, él tenía que pasar esta cosa muy grande. Para él puede sentir con nosotros cuando tenemos luchas. No piensa tú eres el primero o el último o la única persona que tiene que sufrir No. Esas son luchas y uno tiene que luchar para vencer. Y por eso él dijo a Pedro, porque él sabía qué va a pasar con Pedro. Pedro había dicho, yo nunca voy a negarte. Y poco después él negó. Él juró que no conoce al Señor. Otro Pedro. ¿Ya? No el mismo Pedro. ¿Por qué pasó eso? Él confiaba en su propia fuerza.
el Señor le dio una advertencia: velar y orar. ¿Por qué? Ya sabes una cosa, cuando uno está orando y velando, él recibe una fuerza en dos maneras. Por eso tenemos que aprender la verdadera oración. Orar como el rosario es una tontería. Eso no tiene nada que ver con Dios. Uno tiene que orar en verdad para vencer. Cuando uno ora en verdad, primeramente, Dios va a aclarar la cosa en tu mente. Él va a ayudarte intelectualmente. El Espíritu va a aclarar cuando oras las consecuencias, la ruina del pecado, la pérdida que consigues con el pecado. Eso es muy grande. Créeme. El Evangelio que dice hoy, Dios es misericordioso, podemos pecar como queremos. Eso es una mentira. Pablo dice, no, de ninguna manera. Cuando uno está convertido, tiene que terminar a pecar. No estimad el pecado chiquitico, sea pequeño o grande. Eso es un peligro grande. Mirad a Judas. Judas fue uno de las personas no aprendió nada del Señor. Él estaba 3 años con el Señor, acompañando, y no aprendió nada. Él tenía el dinero, y con este dinero ellos compraron la comida, las necesidades por los discípulos. Y él tenía esta bolsa del dinero, pero él siempre quitó un poco. Probablemente él se dijo, eso no es tan grave, es pecado pequeño. A lo mejor al principio tomaba un poquitico, después un poco más, o después un poco más, y cada vez el sentimiento bajó más. No sentí más ninguna mal conciencia cuando quita algo. La palabra dice, él fue un ladrón y quitó el dinero. Eso fue en 3 años. Nadie sabía eso, el Señor sabía, pero los otros no sabían. Él estaba jugando con el pecado. Eso es muy peligroso jugar. Eso es como un niño jugando con una hoja para afeitarse. Eso es muy afilado y el bebé o el niño va a herirse rápido y profundo cuando tiene en su mano, cuando jugando con un juguete como una hoja para afeitarse. ¿Ya? Así es el pecado pequeño, igualito. Y al final el bebé va a cortar su vena y va a morir. Por eso es importante que pensemos, somos vencedores en todo momento, en todas situaciones. No tomad ligera las cosas del Señor, sino desead ser sin mancha y vencer toda tentación. El Señor recomienda cuando tú no oras, tú vas a ser vencido por la tentación. En la tentación, tú no tienes la fuerza para resistir. Ok. Y si tú oras, como he dicho, primera cosa es, Dios va a aclarar, o el Espíritu Santo va a aclarar en tu mente qué malo y feo es el pecado y las consecuencias. Y en otro lado, Él va a aclarar intelectualmente el fruto de obediencia. Eso aclara el Espíritu cuando orando. Pero eso no es todo. Cuando oramos también somos fortalecidos en nuestros sentimientos. Dios también usa nuestros sentimientos. Siempre hemos dicho, no te deja guiar por los sentimientos, eso no ayuda. Pero Él va a ponerlo el odio contra el pecado. Y cuando tenemos el odio contra el pecado, eso es la victoria. Tú no vas a cumplir. El pecado la gente hace porque le aman. Ninguna otra motivación o razón. La gente piensa, el pecado es una solución para disfrutar la vida. Claro,
El pecado tiene ciertas ventajas, sin dudas. Tiene ciertos sentimientos, pero eso termina o cambia en el contrario. En este momento tú has cumplido. Después comienza el tormento. Sobre todo si uno está convertido y hace cosas, después se siente muy tormentado, desesperado. Eso tiene su efecto en nuestra vida espiritual, sin dudas. Por eso tenemos que avanzar en el Señor. Eso es algo necesario para no terminar como Judas. Como he dicho, Judas jugaba con cosas aparentemente pequeñas y terminó como él cometió suicidio. ¿Ya? Eso es el diablo exactamente. Al principio él va a seducirnos para cometer el pecado. ¿Ya? Va a racionar y decir, si tú cumples este pecado es una solución. Y después él va a decirte, como dijeron los fariseos y saduceos y escribas, ahorita es problema tuyo. ¿Sabes? Judas después tenía mal conciencia. Él fue tormentado internamente y él quería arreglar sus cosas. Él regresó al templo y dijo a los fariseos, ay, mira, he hecho mal, he entregado sangre inocente. Pero ellos dijeron, no, ahorita es problema tuyo, eso para nosotros no importa. Así es el diablo. Créedme, el enemigo no tiene compasión con nadie. Nada y nadie. Y eso vemos en la gente. Mucha gente no tiene ninguna compasión, ningún sentimiento por los otros, porque son gobernados por los demonios completamente. Pero eso no es necesario. Terminar la vida en esta manera. Él ha ido directamente al infierno, Judas. Cuando uno comete suicidio, la persona va a ir directamente al infierno. Yo sé, los familiares quieren explicar, excusar si tenía problemas y cosas. Mentira. La gente no busca en el momento adecuado a Dios. No quieren arrepentirse en verdad. No quieren abandonar el pecado. Eso es la lucha. Hay pecados uno puede abandonar fácil, eso es verdad. Pero hay pecado es más difícil. Cuando Dios me buscaba y yo buscaba al Señor, yo tenía luchas. El Señor me convenció de mis problemas, mi pecado. Pero eso no es todo. Ser convencidos somos pecadores. No. Nosotros necesitamos una fuerza para dejar el pecado. Yo me acuerdo muy bien. Yo no quería rendirme a la voluntad de Dios en general. Yo tenía miedo que Él puede exigir algo a mí no me gusta. Eso es el enemigo también. Por eso yo lo sé, esta lucha internamente. Esta lucha es antes de conversión y también después de la conversión. Porque el Señor dice, el Espíritu es el propio Espíritu de nosotros, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Ves? Esa es la razón, muchos comienzan el camino, pero no siguen en verdad. Hay cosas en la vida que no quieren eliminar. Eso es todo. Eso es bien simple. Cuando uno no avanzando en la fe, es bien simple. Hay una cosa que uno no quiere en verdad eliminar. Eso es la lucha. Uno quiere y a lo mejor por 2 semanas, 3 semanas, tú logras vencer, 4 semanas y después viene otra vez la caída y tú te sientes mal. Porque falta oración. Créeme, la única forma para vencer es la oración. Y en la oración recibimos estas 2 cosas. La claridad que significa pecado y
la fuerza sentimental para odiar el pecado. Solamente saber el pecado es malo no es suficiente. No, tenemos que pensar y lograr la victoria. Oramos. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Tú quieres en verdad que somos vencedores en este mundo. Ayuda a cada uno ahorita. Ponga tus manos clavadas encima de cada uno y bendice a cada uno. Escribe tu palabra en los corazones para siempre, por toda eternidad, y que nadie pierda su alma. En el nombre de Cristo. Amén. Y la gracia del Señor Jesucristo, y el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo, sea con todos vosotros, ahora y para siempre. Amén.